La Iglesia Católica tiene un pecado que no ha querido purgar, que ha dejado miles de víctimas en el mundo, que ha encubierto por décadas y que hasta ahora, si acaso, está empezando a atacar: el abuso sexual de niños y adolescentes por parte de los sacerdotes. Este claramente no es un problema nuevo, pero se van a sorprender cuando vean qué tan viejo es. En el siglo IV ya había órdenes de castigar a latigazos a los clérigos que violaran menores, lo que significa que ya había casos que atender. En el siglo XVII, el padre Stefano Cherubini, en Italia, era conocido por violar niños a diestra y siniestra, mientras que otro padre, José Calasanz, le pedía comedidamente a quienes intentaran denunciar a Cherubini que se mantuvieran en silencio para que su orden religiosa y la iglesia quedaran impolutas. Y San José de Calasanz es el patrono de mi colegio, jamás se les ocurrió decirme esa vaina. Vean, lo peor es que esto sigue hasta nuestros días. En septiembre de 2018, hace un ratico, el sacerdote chileno Fernando Karadima fue expulsado por abusar de decenas de sus alumnos en la iglesia, y hace solo unos meses el cardenal George Pell, que era la mano derecha del Papa Francisco, fue condenado por violar a 2 niños. Esto no se trata solamente de algunas manzanitas podridas en la iglesia. Entre 1950 y 2002, casi 4.500 clérigos tuvieron denuncias por abusos sexuales. ¡4.500! Y los casos por violación se multiplican y se multiplican. En Colombia, donde apenas se está abriendo el tema, se habla de más de 100. En Pensilvania, Estados Unidos, ha habido al menos 1.000. En Alemania se han registrado al menos 3.700. Y en Irlanda, hasta el año 2000, se registraban 35.000. De hecho, según datos recientes, cada año hay entre 400 y 500 denuncias por violaciones de niños por parte de sacerdotes en el mundo, sin contar los miles y miles que prefieren no denunciar. Este es un crimen implacable y con víctimas muy específicas: los niños, quienes tienen contacto frecuente con los curas porque van a misa, a las escuelas eclesiásticas y sobre todo trabajan como monaguillos en esas parroquias, que vienen por lo general de familias de escasos recursos o rotas por conflictos emocionales. Todo eso los hace vulnerables y manipulables, y el sacerdote decide aprovecharse de eso. Se ganan su confianza y su aprecio, se vuelven los amigos a los que les cuentan sus secretos, los llevan a su comedor y dormitorio, les hacen creer que estas invitaciones solo se las hacen a personas especiales, y al final, traicionando todos sus principios, los manosean o los violan. A eso no se refería Jesús cuando dijo: dejad que los niños vengan a mí. Pero además de violarlos, hacen todo lo posible por encubrir sus porquerías. Comienzan primero con argumentos demenciales. Dicen, por ejemplo, que no se trata de abuso sexual, sino de unos jueguitos ahí bruscos entre el sacerdote y los niños, que pues por eso ocurren manoseos y eso, pero nada más. Y dicen que quienes los denuncian solo quieren desprestigiar a la iglesia. Luego escalan la táctica. Por ejemplo, un sacerdote le cubre las espaldas a otro, como habría ocurrido con el padre Juan Barros de Chile, que según las víctimas habría presenciado las violaciones del padre Karadima y se quedó caleto. O el cardenal Darío Castrillón, orgullo colombiano, que en 2010 le mandó una carta a un obispo que había encubierto los abusos sexuales de otro, donde le decía que estaba orgulloso por no haber entregado a su colega. Más tarde deciden caerles a las víctimas. De entrada las hacen sentir culpables. Les dicen que los provocaron, que son un objeto de pecado. O les dicen a los papás que la culpa es de ellos por haber descuidado a los niños. ¿Quién los manda a confiar en la iglesia? O les piden que olviden todo, como en un caso sucedido en Colombia, en el que el sacerdote violador le dijo al niño que no se preocupara, porque papá Dios sabía lo que estaba pasando. En otras ocasiones los amenazan con revelar los secretos de sus confesiones si llegan a soltar algo. Y si es necesario, pues los compensan completa por debajo de la mesa, sin que haya proceso, escándalo, nada, con el compromiso de que anden con la boca bien cerrada. Lueguito se arman con estrategias más desesperadas. Por ejemplo, destruir los archivos, como de hecho sucedió, según contó un padre alemán, con miles de denuncias que fueron desaparecidas en el Vaticano. Y cuando ya se ven arrinconados y cuando ya no hay nada que hacer, se encierran en su castillo de oro y no dejan que nadie entre. Ponen todos sus archivos y registros de denuncias bajo llave y nadie salvo ellos pueden investigar o juzgar, como pasó en España cuando la justicia decidió investigar decenas de casos de abuso sexual, y de 70 sedes de la Iglesia Católica solo 3 entregaron la información. 3. ¿Les parece terrible que una iglesia que se las da del faro moral de la humanidad haga tremendas cochinadas? Pues aguanten, porque de hecho nos falta una táctica que es política del Vaticano. En 1962 el Papa Juan XXIII les ordenó a todas las iglesias del mundo que mantuvieran bajo estricto secreto todas las denuncias de abuso sexual que llegaran a sus manos, en silencio. Si algún sacerdote hablaba en público podía ser excomulgado. Además de eso, cada vez que recibieran una denuncia, los sacerdotes debían obligar a los denunciantes a hacer un voto de silencio. Usted se queda
calladito y esto de aquí no sale. Y esa orden, hasta donde se sabe, sigue vigente. O por lo menos el hoy Papa Emérito Benedicto XVI la utilizó en una carta hace apenas algunos añitos para ordenarles a todos los obispos del mundo que mantuvieran el asunto de puertas para adentro. Tan considerado el viejito. En esas vamos, violan a miles de niños y hay una ley de silencio para que nadie sepa qué pasó. Pero además de todo esto, tienen el hábito inmundo de no castigar el crimen, incluso cuando lo descubren. A los padres acusados involucrados en violaciones los envían a retiros espirituales para que reflexionen. Los suspenden por un tiempo o los reasignan a otra parroquia. Esto fue lo que pasó con un cura acá en Colombia que fue suspendido después de 2 denuncias de abuso a menores, pero cayó parado como el gato porque con todo y suspensión fue reubicado en la parroquia de Brooklyn en Nueva York, con el visto bueno del arzobispo de Medellín, que además sabía de las denuncias. Es un descaro, lo terminaron ascendiendo. Ay, ¿y qué hacemos con ese man? 2 chinos, imagínense. Sí, eso está como grave y la gente está emberracada, ¿no? Bueno, castiguémoslo, mandémoslo para Nueva York. ¿Quién no andaría a sus anchas si sabe que al final no le va a pasar un rabo? Máximo, así como ya muy máximo, los expulsan de la iglesia, pero eso nunca pasa, o casi nunca. A principios de este año, por ejemplo, expulsaron al cardenal Theodore McCarrick por violar menores. Pero eso es excepcional, eso pasa de vez en cuando. Eso es un milagro. Y en cientos de otros casos, los sacerdotes acusados de violación se van a la tumba sin haber pagado nada. Como el caso del mexicano Marcial Maciel, involucrado en numerosas violaciones a lo largo de 60 años, que murió tranquilito en 2008 después de haber sido enviado por la iglesia a ver, adivinen, ¿a que no saben cuál fue el castigo? Rezar y hacer penitencia. Y sin pedir siquiera perdón. Nada. Pero la iglesia católica, que protesta a morir en otros temas como el aborto, en estos casos se pone bien tibia. El Papa Juan Pablo II miró para otro lado e incluso protegió y ascendió a sacerdotes con acusaciones de abuso. Benedicto XVI habló del tema, se reunió con víctimas, pero era muy reticente a poner a los violadores frente a la justicia. Y el que más se ha metido en el asunto es Francisco, que ha aceptado públicamente que hay un problema con el abuso de menores en la iglesia y que a principios de este año convocó un congreso para tratar este tema y al que asistieron víctimas, investigadores y sacerdotes. Todo muy bonito, muy decorado, excelente la comida, la música, las bombas, pero Francisco todavía sigue debiendo mucho y mandando señales contradictorias. Por los días en que hacía ese congreso, por ejemplo, dijo que no había que exagerar las expectativas porque es que el problema del abuso continuará porque es un problema humano. Traducción: resignémonos, es natural, van a seguir violando niños. Y mandó otras señales extrañísimas cuando defendió a un cura chileno acusado de encubrir violaciones, por lo que le tocó salir a pedir perdón después, pero el daño ya estaba hecho. Y cuando decidió no recibir la renuncia de un cura francés condenado por encubrir a un cura violador, porque él creía en la presunción de inocencia. Al fin, ¿qué, Francisco? ¿De qué lado está? ¿Del lado de las personas que piden soluciones para este desastre, entre los cuales hay millones de creyentes católicos, o del lado de quienes de un modo u otro minimizan el problema? El Papa parece olvidar que esto es un abuso de poder, porque es que no se trata solo de que un sacerdote se le vaya la mano. Parece que violarán a los niños para tener dominio sobre ellos, para manipularlos y para así tener un rebaño obediente. Hasta ya se han pervertido esos sacerdotes. Utilizan su autoridad para convertir a los niños en esclavos sexuales. ¿Será que la iglesia no le está enseñando a esos sacerdotes a conocer sus límites? Después de tantos siglos de abusos y a pesar que la justicia ordinaria se ha ido metiendo poquito a poquito en estos casos y ha empezado a sancionar a la iglesia, no parece que las lógicas vayan a cambiar. La iglesia sigue sin comprometerse a buscar las raíces de este problema, o las está buscando en donde no es. Parece que nos vamos a quedar esperando por los siglos de los siglos. Y si vieron que nuestro recontra hiper mega cool presidente Iván Duque, que quería unir al país objetando la paz, se terminó complicando la vida, fue derrotado en la Cámara aplastantemente. También se lo llevaron por varios votos en el Senado y ahora la Corte Constitucional, que está emberracada porque la van a poner a fallar una cosa sobre la cual ya había decidido, toca entrar a arbitrar y decidir si en efecto las objeciones se caen o se quedan. Mientras tanto, como el Congreso estuvo distraído, la agenda legislativa del presidente perdida, demorada. La JEP, como no tiene una reglamentación, no ha podido funcionar como debe funcionar y mientras tanto el país se ha seguido polarizando. Buena, presidente. Esta es la paz de Duque. Ey, y queremos también que nos envíen sus historias al correo de la puya de su experiencia con el ICETEX. Lo bueno, lo malo y lo que han sufrido. Y si ustedes, como yo, estudiaron en colegios católicos, cuéntenos en los comentarios qué fue lo peor que les pasó ahí. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima semana.